business, there's nothing like singing to live people, baby. It's great. Tenemos a ustedes en Con Todo y Pensín y por Globovisión. Tenemos a nuestro próximo invitado, es diputado por Cojedes y también es diputado por el Parlasur, José Gregorio Correa. Bienvenido, José Gregorio, buen amigo de hace mucho tiempo, de luchas políticas, que bueno, llegaste a diputado, te felicito. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. A través de la vía electoral, que no hay nada más democrática que una votación. Mira, quería preguntarte, José Gregorio, tú estás proponiendo, promulgando dentro de la Asamblea lo que es la nueva ley de telecomunicaciones. Querías que nos hicieras un resumen de qué es lo que está proponiendo esa ley. Bueno, tenés la oportunidad de tener hoy al día. Hoy se terminó de aprobar en segunda discusión el informe de la ley de telecomunicaciones que va el próximo martes a Cámara. Bueno, esto es una ley muy novedosa y muy interesante porque viene a regularizar la situación de los medios de comunicación, de los medios radioeléctricos, tanto radio como televisión. ¿Qué pasa con esto, Pedro? El caso de Globovisión, el caso de Televen y próximamente de Venevisión han hecho la solicitud de la renovación de su concesión, de su habilitación o de su permiso para funcionar y no han tenido por parte del Estado la oportuna y adecuada respuesta por parte de Conatel. ¿Qué pasa? Hay más de 400 emisoras de radio que no tienen su permiso, emisoras que han hecho la solicitud de su renovación y no les han dado la respuesta. Pero además de eso hay 1.500 emisoras que se roban el espectro radioeléctrico, que se meten dentro del espectro radioeléctrico, que no pagan impuestos, que no hacen nada, mal llamadas comunitarias, algunas en algunos casos, y resulta que funcionan al margen de la ley con la complacencia del Estado. Y lo novedoso de esto, Pedro, es el silencio administrativo, que por primera vez va a operar a favor del administrado. ¿Qué es lo que pasa? El administrado hace una solicitud de renovación de su permiso, de su habilitación, su permiso, y no tiene respuesta. Entonces, ¿qué pasa? El medio de comunicación pasa mucho tiempo sin tener una adecuada y oportuna respuesta. ¿Esto a quién perjudica? ¿A los propietarios de los medios? No, perjudica a los trabajadores de los medios. Pero también a los dueños. Apartemos un poco a los dueños, porque ¿qué es lo que pasa? Es que un trabajador no tiene seguridad si su canal o su emisora de radio va a seguir funcionando, porque como no tiene el permiso, de la noche a la mañana te puede llegar el señor Estado a decirte, usted no funciona más, aunque usted reúna los requisitos. Bueno, esto justamente te lo viene a regularizar. Está muy bien eso que estás diciendo del sentido social, pero también el inversionista que no tiene seguridad claro, de cuánto tiempo no se va a renovar. puedes invertir en equipos, no puedes invertir. ¿Cómo tú puedes crecer? ¿En base a qué? Si no A sabes eso si te van voy, a renovar es que esa es la parte de los 20 años que te quiero, eso hacia dónde quiero ir. Pero es que me interesa muchísimo más el trabajador, porque un trabajador no sabe si puede pedir un crédito, porque no sabe si su trabajo va a continuar o el canal o la emisora va a cerrar, porque el Estado Todopoderoso no te da una oportuna y adecuada respuesta de acuerdo al artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué viene con esto? Que tú puedas tener la seguridad jurídica. Y Pedro, una democracia no funciona sin unos medios libres, sin unos medios que no tengan seguridad. Un medio de comunicación que no le han otorgado su permiso, su concesión o su habilitación, ¿qué es lo que produce? Una autocensura. Se recoge para no molestar al Estado. Cosas de los detractores de la ley, que el permiso y el espectro radioeléctrico tiene que seguir siendo administrado por el Estado, porque el Estado es el dueño, el propietario del espectro radioeléctrico. Pero tú tienes derecho a tener una oportunidad de adecuada respuesta, a poder ser usuario de ese espectro radioeléctrico, que el Estado te pueda responder y no te pueda responder por situaciones políticas, porque resulta ser que las televisoras o los emisoras de radio que son afines al Estado, enseguida se les concede. Pero entonces esto daña la democracia, esto no es como debe funcionar una democracia y justamente este proyecto de ley tan novedoso, ya Pedro para la semana que viene lo tendremos aprobado. ¿Y lo podemos leer en dónde? ¿En la página de la Asamblea? Sí, claro, lo puedes, ya está puesto en la página, son 17 artículos, 2 disposiciones transitorias que van a ser aprobadas la semana que viene. José Gregorio, también quería hablar contigo, ya que tú eres diputado por el Parlasur, sobre la situación de la segunda ciudad donde viven más venezolanos en el mundo, después de, creo que, no sé si Maracaibo o Caracas, pero en el exterior, Miami. ¿Qué ocurre con los derechos de los venezolanos donde se cerró un consulado que necesitan personas que transitan, además, que están cerca, que está Miami, y tantas relaciones comerciales que tenemos entre un país? Tenés que irte para Nueva Orleans, que es lejísimo. Y no, pero es que no puedes llegar a New Orleans. Es que hay otra cosa. En Venezuela, donde hay más venezolanos en el exterior, es sin lugar a duda en el estado de la Florida, North Carolina, las dos, y South Carolina y Georgia. ¿Qué es lo que pasa? Un venezolano que vive allá
o un venezolano que va de visita, extravía el pasaporte, le nace un hijo, se le muere un familiar, tiene un problema de tránsito, tiene algún problema y no tiene una asistencia consular. Y todos los países tienen la obligación de atender desde el punto de vista consular a sus conciudadanos. Cierto día el gobierno se puso bravo y decidió cerrar el consulado. Porque piensa Pedro, que están puros escuálidos. Esa Pedro, sería no siquiera por eso, Pedro. la explicación. Alemania y Rusia en la Segunda Guerra Mundial rompieron relaciones. Tuvieron una guerra horrorosa que los devastó, pero nunca rompieron las relaciones consulares, porque las relaciones consulares son para atender a los ciudadanos, para atender a sus ciudadanos. No puede ser que un venezolano en Miami sufre uno de esto y tiene que ir a New Orleans, pero no puede ir a New Orleans porque eso queda a 14 horas por tierra y cuando llegas a Tallahassee, a la salida de la capital del estado, tienes que tener un papel de identificación. Entonces, tú no le puedes decir al guardia, mire, yo no tengo pasaporte y vengo a buscar el pasaporte. Eso es incomprensible. No te puedes montar en el avión porque necesitas el documento de identidad. Los venezolanos, lo grave es que se acostumbren en Miami a estar cerrado el consulado. Bueno, yo he tratado de ser esa voz de casi 2 millones de venezolanos que están en Miami, bien viviendo o bien en tránsito. La próxima semana estamos dirigiendo una comunicación. Alguien me decía, estás perdiendo el tiempo. No importa, mi tarea es hacer la tarea. Claro. Mi tarea es hacer la tarea. Y es que el consulado de Miami enviarle una comunicación a la señora canciller Delcy Rodríguez, exhortando, que no es otra cosa que exhortándole y pidiéndole como venezolano y a venezolanos amigos, a venezolanos que viven allá, que tengan derecho a la identidad. Tú sabes lo grave que cuando un niño nace allá, un hijo de venezolano, no tiene dónde presentarlo, o a un venezolano que fallece allá, ¿cómo hacemos con el acta de fusión? Yo conozco casos de gente que ha muerto en Miami y no se ha podido presentar acta de fusión. Nidia Villegas, una señora amiga mía, murió, que fue ministro, chico, murió y no se ha podido presentar el acta de función porque no tenemos un consulado. Yo creo que eso es un daño, eso es peor que cerrar la frontera con Colombia. Ok, José Gregorio, tenemos que ir a una pausa comercial y ya regresamos con más contigo. José Gregorio Correa, diputado por COGEI y por el Parlasura.